Vamos a continuar, vamos a seguir aprendiendo más de nuestro Dios. Abran sus Biblias, como les dije, en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos 1. Recuerden que habíamos estudiado una lección importante sobre la oración, ¿sí? Desde el verso 8 hasta el verso 13. Habíamos dicho que de esta oración que hace el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los creyentes en Roma, nosotros al menos podíamos sacar 8 cosas sobre la oración que nosotros la semana pasada aprendíamos. La primera es la oración debe incluir acción de gracias. El segundo es la oración tiene que ser mediante Jesucristo. Punto número 3, la oración debe ser constante. Otra también, la oración debe ser genuina. Otro punto, el quinto, la oración debe incluir la intercesión. Punto número 6, la oración debe ser específica. Otro punto, la oración debe ser sumisa. Y 8, la oración debe tener un motivo correcto. Ahora la pregunta sería, ¿cómo contestó Dios la oración de Pablo? Pablo deseaba mucho ir a Roma. Por eso lo dice en el verso 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. O sea, Pablo estaba deseando ir a Roma. Nosotros aquí también podemos comparar, Primera de Pedro 2:2, ya dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Miren, aquí estamos describiendo, ¿no?, a un hombre, a un nuevo creyente, ¿no?, que está deseoso de aprender la palabra de Dios, ¿sí? Desear como niños recién nacidos. La leche espiritual quiere decir la palabra de Dios, la comida de Dios no adulterada, la palabra que viene de la inspiración de Dios. Y la única palabra que viene de la inspiración de Dios es aquella que fue revelada por medio de sus profetas, ¿no es cierto?, por medio de sus apóstoles, por medio de Jesucristo y todos los hombres que el Señor utilizó para escribir la palabra, que más o menos son como 40 autores que Dios utilizó para escribir la palabra. Entonces, miren ustedes, esa palabra inspirada por Dios. La palabra nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos que asumir que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y miren, un deseo correcto es que el creyente anhele aprender la palabra de Dios. También vamos a ver en Romanos 15 más adelante, 23 y 24. Pero ahora, hablando del apóstol Pablo también, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Nuevamente, miren ustedes, vamos al ya capítulo 15 del libro de Romanos y todavía el apóstol Pablo no llega a Roma. Por eso él sigue insistiendo aquí y dice, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. En el verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Miren ustedes. Bueno, él dice, bueno, miren, si usted se pone a ver, los viajes que hacía el apóstol Pablo eran viajes extensos. Y recuerden que en ese tiempo no teníamos embarcaciones rápidas para navegar. Eran a vela,
no había motor, no en ese tiempo no existía eso. Entonces, para ir, miren ustedes, de Israel, ¿no? Donde él estaba, hacia Roma, eran distancias largas para poder llegar. Entonces, miren ustedes que Roma había sido incluida muchas veces, ¿no es cierto?, dentro de los viajes del apóstol Pablo, pero una y otra vez Pablo se vio impedido de hacer este viaje. Lo dice en el verso 13 de Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mire, él dice que ha sido estorbado. O sea, él ha querido ir, pero ha habido circunstancias que no le han permitido estar allá. Miren, y otra razón, ¿no? Es que Pablo sabía que Dios le había dado un ministerio especial. Ese ministerio era para que le predique no solamente a la gente común, sino que para que le predique a los reyes. Y no había mejor lugar que Roma para encontrar a un rey. Estaba el César, el emperador romano, él vivía ahí. Ahora la pregunta sería, ¿contestó Dios la oración de Pablo? La respuesta es sí, pero de una manera muy inusual. Dios no contesta siempre nuestras oraciones como nosotros pensamos. El próspero viaje de Pablo, no, él quería un próspero viaje, lo dice en el verso 10, lo dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, dice, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, él estaba orando por un próspero viaje, pero resultó ser uno de los más ingratos y peligrosos viajes a través del mar Mediterráneo que podamos imaginar. Si usted se va al libro de Hechos, en el capítulo 27, usted va a ver cómo llegó Pablo a Roma. Y voy a hacer, bueno, una pequeña historia. Después usted puede leer todo el capítulo. Bueno, para entenderlo bien, puede leer desde el verso 26, desde el capítulo 26, 27, ¿no? Del libro de Hechos. Ahí está narrado cómo Pablo llegó a Roma. Y recuerden que Pablo fue apresado por predicar el evangelio. Fue apresado por predicar el evangelio en Jerusalén. Y él estaba preso, ¿ya? Pero él, en la defensa que hacía en Jerusalén, y como era también un hombre, ¿no?, que tenía la nacionalidad romana, él apeló al César en Roma. Así que después de haber tenido una defensa con el rey Agripa, ¿ya? Con el rey Agripa ahí en Jerusalén, ¿no es cierto? Después de esa defensa, él se fue a Roma, pero de una manera bastante difícil. Miren ustedes que Pablo se fue con más presos, se fue con soldados, con personas que estaban custodiándolos, a todos los presos que llevaban a Roma, ¿ya? Y dice que hubo una tempestad muy grande durante el trayecto, ¿ya? Y el apóstol Pablo les había advertido a los que lo llevaban de que la embarcación iba a tener problemas porque el tiempo estaba malo. Y en el verso 27:9, capítulo 27 del libro de Hechos, y verso 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo ya les estaba advirtiendo, ¿sí? Sin embargo, él tuvo una revelación de un ángel de Dios, ¿no?,
durante esa travesía donde el ángel, ¿no es cierto?, se le presentó al apóstol y le dijo, no va a morir ninguna de las personas aquí. Aun cuando van a perder todo lo que llevan, la carga, todo eso, van a perder. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Eso se llama fe. El ángel le dijo al apóstol Pablo que no iba a pasar nada y él les comunicó eso a todos los que iban en la nave y dice, yo creo que será así como el ángel de Dios me ha dicho. Y así que él confortó a las personas que iban ahí, sufrieron la pérdida de muchas cosas que llevaron en la nave y llegaron a una isla de Malta. Malta, ahí lo dice en el capítulo 28, ahí llegaron. Ustedes pueden conocer esa historia. Miren ustedes cuánto él padeció, sufrió para poder llegar a Roma. No fue un viaje placentero, no fue un viaje hermoso, ¿no? Como él lo estaba diciendo, ¿no? Él estaba diciendo que quería tener un próspero viaje, pero miren ustedes cómo Dios utilizó a Pablo, ¿para qué? Para que predique en esta isla de Malta. Ustedes si leen el capítulo 28 van a ver cuántas personas que vivían ahí fueron sanadas por el poder de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Y de ahí miren cómo fue esparcido el evangelio y de una vez que estuvieron ahí, fueron ya después bien atendidos, él partió a Roma y llegó a Roma, por supuesto que sí, pero llegó a Roma, sí, para ser juzgado y estuvo preso. Ustedes pueden leer la historia, ¿sí? Ustedes pueden leer la historia. La oración de Pablo fue contestada, pero de una forma muy inusual, como dice la Escritura. Ahora, vamos a seguir. En el verso 1:14 del libro de Romanos dice lo siguiente. El título 1 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Entonces aquí el apóstol está diciendo que él es deudor. Él dice, yo debo algo. Yo tengo una obligación con ustedes. Tengo la tarea de predicar el evangelio. ¿Ya? El apóstol en el verso 14 había dicho, soy deudor, soy un deudor. ¿Sí? Porque se sentía con la responsabilidad de predicar el evangelio. Vamos a ir a 1 Corintios 9:16. Pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Miren ustedes, el apóstol Pablo recibió de parte del Señor una encomienda de predicar el evangelio principalmente a los gentiles. Y esa comisión que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo es una comisión que nos da a todos los creyentes. Cuando nosotros nos vamos como ser al libro de Mateo capítulo 28, los últimos versos, dice, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, miren ustedes que esa encomienda que le hace Jesucristo al apóstol Pablo es también para nosotros. Pero vamos a irnos directamente al verso que estamos escudriñando. Él dice a griegos y no griegos, o sea, son dos clases de gentiles. Los griegos eran los que estaban bajo la influencia de la cultura y del lenguaje griegos. Los no griegos eran extranjeros, los que no estaban bajo la directa influencia de la cultura griega.
¿sí? Vamos al libro de Hechos 28:2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Este es el pasaje que estamos leyendo en el capítulo 28. Recuerden que él llegó a la isla de Malta. Ahí dice los naturales que vivían ahí, dice, los recibieron. Y en el verso 4 dice lo siguiente: cuando los naturales vieron, a ver, aquí vamos a leer un poco el contexto para entender. El 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Así pensaban ellos, ¿no? Ellos pensaban, miren, este hombre es tan malo que ni siquiera aquí, que ya están en esta isla y que se salvaron del naufragio, puede quedar vivo, porque una víbora, si le picaba, lo único que se podía pensar era que iba a morir. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, el 5. El 5 dice, pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que eran un dios. Miren, como no murió, entonces ellos dijeron, no, este no muere, entonces es un dios. No, porque lo lógico era que muera. Entonces, miren ustedes, el propósito del Señor, ¿no? Era de que Pablo debía el evangelio a cada miembro de la raza humana. Él, aún estando en esa isla, con gente natural, gente que él nunca conocía, pero el propósito de Dios, aún en circunstancias difíciles, era que la palabra de Dios sea predicada en esa isla. En un momento de su vida, Saulo de Tarso, sentía que era su obligación perseguir a todos los cristianos. Pero ahora Pablo sentía que tenía la obligación de predicar a toda criatura. Entonces, miren ustedes, Pablo estaba familiarizado con lo que dice en Marcos 16:15, y le dijo, aquí hablando Jesús, le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La predicación del evangelio es un mandato que Dios nos da. Debemos predicarlo. ¿Por qué? Porque dice, a vosotros parece que en ellos tenéis la vida eterna. ¿Ya? La vida eterna. La palabra de Dios es el camino al conocimiento de la vida eterna. Vamos a continuar. La pregunta sería, ¿qué obligación o tarea evangélica tienes tú? Los que han recibido las buenas nuevas de Dios sienten la obligación de transmitir el evangelio a los demás. Si fueras un investigador médico y descubrieras un remedio para el cáncer, ¿lo guardarías en secreto? La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es nuestra cura. La cura de la muerte eterna es Jesucristo. Amén. Dice, porque todos pecaron y están apartados de la gloria de Dios. Amén. La única forma de que Dios nos perdone, nos limpie, es por medio de Jesucristo. Vamos al verso 15, Romanos 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Otra vez, él sigue insistiendo de que él va a estar en Roma. Otro también dice, pronto estoy.
pronto estoy. En el verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio. Miren ustedes, o sea, pronto anunciar el evangelio. Si usted tiene un amigo, si usted tiene una persona que quiere escuchar la palabra, que está abierto para oír la palabra, debemos ser prontos. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Sí? Para enseñar. De lo que usted ha aprendido, de lo que usted sabe, ya usted puede enseñar. ¿Sí? Puede enseñar a cualquier persona que esté deseosa de aprender la palabra del Señor. Y vamos a comparar con Hechos 17:11. Aquí es que estaban Pablo y Silas en Berea. Era una ciudad que estaban predicando el evangelio. Vamos, en el verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habían entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren una característica de un verdadero creyente, de una persona que quiere conocer la verdad de Dios, es que no se queda únicamente con lo que le enseña el predicador o le enseña el hermano o le enseña el pastor o le enseña cualquier persona. No se queda solamente en oír, sino que va a la escritura, ¿no es cierto? La palabra más segura que es la escritura, ¿ya? Y ahí confirma si lo que se le ha dicho es verdad o no es verdad. Es importante nosotros cada día ser exhortados y enseñados por la palabra de Dios. Sí, eso es muy importante. Entonces dice, estos eran hombres muy nobles, ¿no? Pablo, vamos al verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice la palabra, dice, no me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba de ir a prisión por causa del evangelio y no se avergonzaba de morir por la causa del evangelio. Miren ustedes lo que dijo Jesús en Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dicen que si nosotros nos avergonzamos del evangelio, también Dios y Jesucristo se va a avergonzar de nosotros. Ahora damos gracias a Dios porque en verdad en este momento uno dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y ese sentir debemos tener todos nosotros, de no avergonzarnos. Vamos a comparar también segunda de Timoteo 1, 8 y 2. Dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mis queridos hermanos, gracias a Dios, nosotros que estamos conectados aquí en esta noche, nosotros estamos deseosos de conocer la palabra, ¿sí? Pero hay mucha gente que no conoce la palabra del Señor y aún no la conoce ni tampoco desea conocer la palabra. Y hemos sido víctimas muchas veces de comentarios groseros, rechazos y así situaciones que nos han pasado. Pero aquí la palabra nos dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio. Hay cosas que a veces nos pasan, ¿ya? Pero eso no debe ser causa de nosotros detenernos en predicar el evangelio, sino seguir adelante, buscar a verdaderos
personas que quieran conocerle a Dios, ¿sí? Que quieran conocerle y predicarles la palabra. En el verso 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Sí, yo no me avergüenzo porque sé a quién he creído. Sí, nuestra creencia en Dios tiene fundamento, ¿no es cierto? Fundamento en la palabra de Él, aquí. Entonces, nosotros no podemos quizás avergonzarnos de una verdad que ya Dios nos ha revelado a nosotros. No podemos avergonzarnos. Tenemos que seguir nosotros predicando el Evangelio. Entonces, no nos podemos avergonzar. ¿Qué más dice? Porque es poder de Dios, dice la palabra. Miren, en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a comparar en 1 Corintios 1, 18 y 24. Dice lo siguiente, el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, para los que no creen, es locura. A veces nos dicen fanáticos, a veces se burlan de los creyentes. Es locura pensar en un Dios que no vemos, pensar en el Dios que no lo podemos palpar, pero que sabemos por fe que Él existe, que Él es el Dios Espíritu. Dice, porque todo aquel que me adora en espíritu y en verdad debe adorarme. Nosotros no necesitamos ver a nadie para adorarle al Señor, porque Dios es espíritu. Dice aquí, es locura para los que pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Aleluya. Qué hermoso. Para nosotros, Dios es poder de Dios. La creación fue un juego para los que se pierden, pero la redención requirió nada menos que el poderoso brazo de Dios. La creación no fue de gran costo para Dios, pero la redención le costó su hijo, su único hijo. Fue necesario el poder de Dios para transformar a Saulo, el principal perseguidor de la iglesia, y después lo llamó Pablo, el principal apóstol. Se necesita del poder de Dios para salvar y transformar a cualquier pecador. Vamos a ir a Colosenses 1:13. Dice lo siguiente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren ustedes, cuando nosotros somos rescatados por Dios por medio de la fe, somos librados de la potestad de las tinieblas y somos trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Aquí también dice la palabra todo aquel, dice aquí en el verso 16, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Dios no es para un grupo selecto, sino para todos. Y principalmente para el que cree. El evangelio tiene que ser creído, mi querido hermano. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad es de cada persona. Cada persona tiene la libertad de creer o de rechazar a Jesucristo. Entonces, es la responsabilidad de cada ser humano. Dios salva, pero el hombre tiene que creer. La fe es la mano del corazón que se extiende y recibe el don de la salvación de Dios. Vamos a Romanos 6:23. Dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, aquel que no ha sido justificado, miren ustedes, ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Si no hemos sido justificados por medio de Jesucristo, entonces nosotros estamos separados de Dios. Podemos tener quizás
una religión, pero la religión no nos hace salvos, sino por medio de la fe en Jesucristo. Eso es el requisito que nos dice la palabra de Dios para entrar en la salvación. Es por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? Para salvación, sí, a todo aquel que cree. Todo aquel que cree el Evangelio es salvo. Hechos 16, 30, 31. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren ustedes, sí se acuerdan de ese pasaje bíblico, sí, cuando el apóstol Pablo estaba preso, ¿no? Estaba preso. Bueno, aquí creo que es Pedro el que estaba preso y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y aquí contesta, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted, mi querido hermano, mi querida amiga, cualquier persona, aún no ha comprendido este misterio, esta revelación de Dios, sépalo que si usted abre la puerta a Jesucristo en esta noche, usted le está abriendo la puerta no solamente a usted, sino también a su familia. Su familia puede ser bendecida en esta noche si usted recibe a Cristo como su Salvador. Amén.